Bienvenido a este primer video tutorial para la materia de dibujo electromecánico. En este tutorial vamos a ver lo que son los principios de manejo del programa AutoCAD. Bien, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta en el programa AutoCAD? Cuando nosotros iniciamos el programa, en este caso la versión 2016, nos encontramos con esta interfaz de trabajo, en la cual pues bueno, tenemos algunos accesos rápidos para poder iniciar con el trabajo de crear diseños o bocetos, la parte donde podemos observar los documentos que hemos estado trabajando en orden cronológico, y bueno, también la parte en la cual nosotros podemos establecer conexión ya sea con blogs, comunidades de la empresa Autodesk. Bien, también tenemos por aquí una serie de pestañas que en este caso actualmente no están activas porque no hemos creado ningún dibujo aún, ninguna plantilla. Y bueno, tenemos también aquí alguna serie de pestañas extras en las cuales ahorita también no podemos acceder hasta no tener un nuevo dibujo. ¿Cómo creamos un nuevo dibujo? Nos vamos directamente a este icono que es nuevo para crearlo, o directamente sobre la letra A y creamos un nuevo dibujo, o también con la combinación control N. Cabe mencionar que el programa AutoCAD puede trabajar mediante el uso de lo que es el puntero o el ratón a través de clics, o también a través de comandos que ya están preestablecidos por la compañía, por el programa, y los cuales los pueden encontrar en internet en un manual precisamente de comandos rápidos para AutoCAD. Esto no significa que hay que aprenderse todos, pero sí por lo menos los más comunes o los más básicos para eficientar el proceso de diseño de dibujo en AutoCAD. Entonces, bueno, ya vimos que con la combinación control N genero o abro lo que es un nuevo boceto. Con esta combinación control N o crear un nuevo dibujo, se nos abre lo que es esta ventana emergente en la cual yo puedo seleccionar la plantilla sobre la cual voy a trabajar. ¿Qué son las plantillas? Las plantillas, bueno, no son más que espacios de trabajo predefinidas con ciertas herramientas, dependiendo lo que son, en qué vayamos a trabajar. Si se fijan, por aquí tengo tutoriales para arquitectura, mecánica, y bueno, en este caso tengo en pulgadas, que es la I, que representa inch, o en metros. También nosotros podemos personalizar nuestra propia plantilla de acuerdo a lo que vayamos a dibujar, también agregándole lo que son unidades, tamaños, etcétera, etcétera, de acuerdo a la normalización. Bien, en este primer tutorial vamos a abarcar lo que son las primeras 3 prácticas de la materia, la cual pues primeramente va a ser lo que es verificar que nuestras unidades de trabajo estén precisamente en el sistema en el que vayamos a emplear, cómo podemos configurarlo, que sería la práctica número 1, la práctica número 2, que va a ser la creación de capas y la edición de capas, y finalmente la práctica número 3, que va a consistir en establecer nuestra plantilla personalizada para la unidad número 1. A través de estas prácticas pues vamos a ir viendo también cómo se pueden utilizar algunos comandos y herramientas, y el uso y personalizaciones que se pueden tener a través de las diferentes pestañas que muestra en este caso nuestro programa. Entonces, para iniciar pues vamos a trabajar con la plantilla ACAD ISO. Selecciono y voy a dar clic en abrir. Bien, una vez que abrimos tenemos ya lo que es nuestro espacio de trabajo. Entonces, si observan, ya están habilitadas las herramientas de trabajo de esta pestaña que es inicio. Dentro de esta pestaña de inicio pues tengo una serie de bloques con diferentes herramientas, en este caso para dibujar, para modificar, para agregar notas, en este caso medidas, textos, la parte de edición de capas, lo que son bloques. Los bloques son figuras predeterminadas o que se pueden predeterminar para no estar dibujándolas a cada rato, simplemente ya están y nosotros los vamos insertando según la cantidad de veces
que necesitemos. Los bloques generalmente se utilizan mucho en lo que son las áreas de arquitectura, aunque también en el área electromecánica, sobre todo cuando trabajamos con la creación de planos eléctricos o planos de tuberías. Pues bueno, creamos toda la simbología o componentes necesarios. Previamente los guardamos como bloque, y ya dentro de lo que es nuestro layout o nuestro plano principal, por ejemplo de una planta, pues simplemente los estamos anexando o agregando para su representación. Tenemos, bueno, algunas otras pestañas o bloques en los cuales vamos a ir viendo precisamente cómo se utilizan. Cada pestaña pues trae una serie de herramientas propias para realizar, en este caso lo de bloques, agregar imágenes, exportar o importar geometrías desde otros programas. La parte de anotación, que es meramente el agregar cotas, textos múltiples, directrices. La parte de agregar relaciones tangenciales o restringir lo que son el movimiento de ciertas líneas, lo que es el tipo de la vista, lo que es el sistema de coordenadas, las herramientas que me van a aparecer en mi navegación o en mi navegación rápida, la parte de cómo voy en este caso a mi interfaz de usuario, cómo quiero que me aparezca, si quiero grabar acciones o en este caso videos, cómo voy a exportar, si voy a imprimir, en qué papeles, etcétera, etcétera. Y alguna serie de complementos que se pueden ir agregando a mi interfaz de trabajo. Bien, esto es en la parte superior. También tenemos aquí en la parte principal la serie de comandos para crear nuevos, abrir, guardar como e imprimir. Y bueno, en esta sección, para aquellos que ya tienen cuenta en la página de Autodesk, pues se va a aparecer su usuario. Eso significa que todo lo que hagamos aquí se va a estar respaldando en la nube. Tenemos esta parte de navegación en la cual nos sirve sobre todo para el trabajo en 3D, para estar viendo y cambiando entre las diferentes caras que consta un modelo. En el caso del trabajo en 2D y el que iniciamos, pues simplemente trabajamos sobre la parte superior. Tenemos aquí pues bueno, prácticamente esta rueda de navegación, que son las mismas herramientas que tenemos en esta parte. La parte de encuadre, que es más que nada mover nuestro espacio de trabajo de una manera rápida. Lo que son los comandos de zoom, las diferentes opciones que nos da. Lo que es la órbita, que es para trabajo meramente en 3D. Y la parte de show motion, que es similar a la de vista. Es decir, vamos grabando ciertas operaciones que podamos hacer, o incluso animaciones de vistas alrededor de un componente. En la parte inferior tengo lo que es mi barra de comandos, es decir, yo aquí puedo teclear mis comandos rápidos, o también lo puedo hacer sobre la pantalla, teclearlos. Puedo teclear sin necesidad de dar clic sobre la banda de comandos. Y bueno, en la parte inferior tengo las diferentes presentaciones en cómo puedo trabajar. En este caso, una vista de modelo, una presentación más adecuada. Y bueno, también aquí tengo algunas otras herramientas, como en el caso del modo rejilla, que no es más que la cuadrícula sobre la cual me puedo basar. El modo forzar cursor, que significa ir brincando de punto en punto, no de una manera libre como está actual, porque está desactivado. Si se activa, se pone en color azul. Y bueno, también estas herramientas tienen su comando rápido, que en este caso son las teclas F9 para el forzar cursor y F7 para lo que es la rejilla. Tengo el modo orto. El modo orto me permite a mí trazar únicamente líneas perpendiculares a los ejes. Como es, si ahorita actualmente no lo tengo activado, yo puedo trazar líneas libres, podrían decirse. Pero si quiero que se mantenga la perpendicularidad, activo el modo orto y observamos que únicamente son perpendiculares a los ejes del plano cartesiano, únicamente. Si quiero trazar líneas con ángulos, pues activo el modo polar, en el cual ya puedo ir agregando una distancia y un ángulo. Generalmente, bueno, trabajamos con el modo orto activado. Esta parte podemos cambiar lo que es a modo isométrico, que es parte de lo de la unidad 2, por lo tanto ahorita no
no me voy a entretener en explicarles esta parte. Y la parte de forzar a las referencias. Las referencias son puntos en los cuales yo puedo crear nuevas líneas, nuevos círculos, y generalmente son estos con los que trabajamos: punto final, punto medio, centro, cuadrante, intersección, extensión y tangente. Las demás podemos tener todas activadas, aunque de repente se confunden entre unas y otras, por lo tanto algunas no son necesarias, no son tan necesarias como otras. Estas sí, estas son las principales. Y bueno, también tenemos aquí lo que es el factor de escala, en este caso 1,1, y eso significa que según las unidades en las que esté nuestro espacio de trabajo, lo que pongamos pues en la realidad o a la hora de imprimir, así va a salir. Tenemos también aquí lo que es el cambio de espacio de trabajo. Tenemos 3 espacios de trabajo que son, en este caso en el que estamos, dibujo y anotación, elementos 3D básico y modelado 3D. Ya según vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo precisamente cómo están qué herramientas tiene cada uno de esos espacios de trabajo. Lo que sí, casi al principio hay que cerciorarnos cuando iniciemos de que estemos dentro del espacio de trabajo de dibujo y anotación para que nuestras herramientas aparezcan de esta manera. Muy bien. Entonces, una vez que ya conocimos de manera general cuáles son los bloques y las herramientas que tiene nuestro espacio de trabajo, pues bueno, vamos a empezar con lo que es la primera práctica, que es verificar precisamente en qué unidades está actualmente esta plantilla que acabo de abrir. Bien, para ello voy a teclear el comando unidades y presiono la tecla Enter para mandarlo llamar. Bien, las unidades, nos aparece esta ventana emergente, nos dice que actualmente está en decimales, el ángulo en grados decimales y la escala del contenido que vamos a insertar va a estar en milímetros. Eso significa que está dentro de lo que deseo, es decir, está en milímetros. Si no estuviera en milímetros, pues habría que cambiarlo a milímetros. Si vamos a trabajar en pulgadas, pues lo ponemos en pulgadas, o en pies, o en millas, centímetros, metros, etcétera, etcétera. Todo va a depender en qué unidades nos hallemos o en qué unidades nos pidan nuestros dibujos. Bien, entonces si están en milímetros, le damos clic en aceptar. Y bueno, esto es prácticamente nuestra primera práctica. Primeramente, verificar que las unidades estén en milímetros. Entonces, guardamos. Le damos clic aquí en la A, guardar como, no le damos clic, hay que dejar el cursor para que nos aparezcan las diversas opciones. Nos vamos a dibujo, creamos una carpeta, en la carpeta de documentos, pueden ponerle dibujo electromecánico, o unidad 1, o dentro de una carpeta principal poner una carpeta especial para la unidad 1, entonces le van a poner práctica 1, unidad 1. ¿Vale? Ese va a ser el nombre de la primera práctica. Yo lo voy cancelando para no saturar de tantos archivos. Muy bien, una vez que ya lo guardaron, vamos a continuar con la práctica número 2. La práctica número 2 consiste en, una vez que ya tenemos las unidades de medida, vamos a ajustar nuestro tamaño del espacio de trabajo a un formato A4. Recordemos que dentro de los formatos o de las normatividades que nos manejan para dibujo técnico debemos de tener espacios normalizados de acuerdo al tamaño de las hojas que ya están estandarizados a nivel nacional e internacional, de acuerdo a las normas ISO, a las normas ANSI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros en esta práctica vamos a configurar nuestro espacio de trabajo para un formato A4. El A4 o tamaño carta, es decir, una hoja común y corriente. El formato A4 se caracteriza por tener dimensiones de 210 milímetros en X por 297 milímetros en Y. Es decir, esos son los tamaños de la hoja que más comúnmente utilizamos. Entonces vamos a ajustar nuestro espacio de trabajo a ese parámetro. Para eso vamos a emplear un comando que se llama límites. Tecleo límites, Enter, y bueno, nos aparece por ahí que tenemos que establecer dos medidas o dos coordenadas principales, que en este caso es la esquina inferior izquierda y la esquina superior derecha.
¿Cómo funciona esto? Bueno, prácticamente AutoCAD o el espacio de trabajo de AutoCAD es como un rectángulo. La parte de la esquina inferior izquierda representa mi origen, mi 00, y la parte superior derecha es el tamaño completo de la hoja. Me puedo extender en cualquiera de los cuadrantes de un plano cartesiano, eso no es ningún problema. El detalle consiste que cuando voy a imprimir, pues necesito estar alineado generalmente sobre el cuadrante positivo con los tamaños de los formatos o de las hojas ya estandarizadas. ¿Para qué? Pues para que mi plano o mi impresión pues quede tal cual como yo lo estoy plasmando. Bien, entonces, bueno, ya que tenemos esta noción, pues AutoCAD se maneja ya sea por coordenadas, generalmente es así, podemos trabajarlo con coordenadas, es decir, necesitamos saber los puntos en el eje cartesiano donde se vamos a poder trazar cada una de las líneas. Nos pide un punto inicial, un punto final, que generalmente pues son coordenadas, como en el eje cartesiano. Y como en el eje cartesiano podemos trabajar con coordenadas polares o coordenadas rectangulares según sea el caso. Bien, entonces, bueno, una vez que ya establecimos cómo trabaja, vamos a poner nuestro límite. Límites nuevamente, Enter. Entonces quedamos que mi origen va a ser el 0,0 y presiono Enter para habilitarlo. Bien, actualmente los límites de la esquina superior son de 420 por 297, es decir, está en un formato A3, que es el famoso doble carta. Bien, yo lo voy a ajustar a mi tamaño carta, que sería 210,297. Enter. Bien, con este comando, se me pasaba a decirles, una vez que ya tenemos los comandos y ya no queremos utilizarlos, hay que presionar la tecla Escape para cancelar cualquier comando que haya quedado habilitado. Bien, retomando el tema, entonces, lo que acabo de hacer es ya configurar mis límites a lo que sería solamente una hoja A4. Aparentemente en el software no pasó nada, pero es por el zoom en el que está actualmente. Yo voy a hacer un ajuste de esa pantalla mediante una herramienta que se llama Zoom. Presiono Enter. Y bueno, casi la mayoría, o mejor dicho, la mayoría de comandos siempre tienen subcomandos u opciones de ese comando. En este caso el zoom tiene la opción de todo, centro, dinámico, extensión, previo, escala, ventana u objeto. Y bien, también si observamos, cada una de esas palabras tiene una letra en un color diferente. Esa letra representa el comando rápido con el cual yo puedo llamarlo. Es decir, en lugar de teclear la palabra todo, únicamente presiono la letra T y automáticamente el programa se está asimilando que tú quieres que te dé el zoom todo. Entonces presiono la letra T y observamos un pequeño cambio ahí. Se ajustó mi pantalla a mi límite que acabo de establecer. ¿Cómo sé cuál es el límite? Aquí está. Esta línea verde representa el eje Y y la línea roja representa el eje X. Donde se intersectan representa mi origen. Por lo tanto, todo lo demás para acá representa mi espacio de 210 por 297. No lo puedo previsualizar actualmente, pero ahorita vamos a hacer una serie de ajustes precisamente para tener una noción del espacio sobre el cual yo debo moverme para crear mis dibujos. Muy bien, entonces ya una vez que establecimos los límites, la siguiente fase, bueno, vamos a guardar esta también como una práctica 2. Vamos a guardar como dibujo, le ponemos práctica 2 unidad 2, que precisamente pues es la configuración del límite de espacio de trabajo a un formato A4. De acuerdo a las actividades, en su caso pues les va a quedar también hacer lo que es el límite para los formatos A0, A1, A2, A3 y A5, los cuales van a juntar junto con este archivo y los van a poder entregar. ¿Sale? Bueno, entonces, para continuar, bueno, la siguiente práctica consiste ahora en crear capas para lo que es nuestra plantilla.
Vamos a configurar nuestra plantilla, pero antes de configurar nuestra plantilla, pues debemos establecer todas las herramientas necesarias para facilitar y agilizar el proceso de dibujo. ¿Cómo vamos a utilizar ahorita las capas? ¿Y qué son las capas? Bueno, las capas no son más que subespacios de trabajo sobre los cuales yo puedo editar cada uno de los parámetros principales. ¿Cuáles parámetros principales? El tipo de línea, el color de la línea, el grosor de la línea, que me van a permitir diferenciar entre uno y otro. ¿Dónde se emplean las capas? Bueno, cuando trabajamos con layouts de plantas o planos de casas, planos residenciales o incluso planos mecánicos, tenemos que separar, por ejemplo, en el caso de planos de una casa, de lo que serían los objetos que representan la barda, de los objetos que representan el piso, de los objetos que representan tuberías de agua, líneas eléctricas, líneas de gas, representan muebles, representan áreas verdes. Y bueno, si no utilizamos capas, todo lo podemos hacer en una sola, no hay ningún problema. El detalle que el trabajo se complica y se corre el riesgo de borrar elementos o editar elementos que no corresponden a lo que queremos representar. Para eso, bueno, utilizamos las capas. La capa me da la ventaja de que yo puedo trabajar de manera individual cada una, pero seguir visualizándola, pero sin correr el riesgo de editarla. También puedo bloquearlas o ocultarlas para poder trabajar a la par, o mejor dicho, tomando referencias de una capa anterior. Lo vamos a ir viendo ahorita cómo se puede trabajar. Y bueno, al final de cuentas, todas las capas pues nos representan todo un conjunto completo, ya sea un plano, un layout de una planta, un layout de una maquinaria. Y bueno, para eso pues necesitamos saber cómo podemos gestionar las capas, cómo podemos editarlas, cómo podemos crearlas o incluso cómo podemos eliminarlas. Bien, para eso vamos a utilizar lo que es las propiedades o el gestor de las capas. Puedo darle clic directamente aquí al gestor o puedo hacerlo también a través del comando capa enter, y me aparece esta ventana emergente. Bien, cuando iniciamos, pues bueno, esta plantilla por defecto y todas las plantillas por defecto traen una capa 0. Y precisamente trae ciertas características, que es lo que les mencionaba: el tipo de color, el tipo de línea, el grosor de la línea y bueno, algunas otras variantes, ¿no? En cuanto, por ejemplo, qué queremos que se imprima, si determinamos aquí si queremos que se imprima o no la capa. Bueno, en este caso esta capa 0, que es la básica, la vamos a dejar como la capa sobre la cual vamos a dibujar. Para ello entonces nada más le voy a agregar una descripción. Le voy a poner aquí capa de dibujo. Y bien, doy clic fuera, entonces ya sé que esta capa siempre la voy a utilizar para dibujar cualquiera de las prácticas que me vayan a dejar. Bien, ahora para crear una nueva capa puedo hacerlo también con clic, dando clic y creándolo. En este caso esta capa vamos a ponerle límites, o límite mejor dicho. Y bueno, esta capa límite quiero que se diferencie de la 0, de la capa 0. En color lo voy a dejar en blanco. ¿Por qué en blanco? Bueno, para poder visualizarla sobre mi fondo negro que tengo en mi interfaz, pero realmente cuando se imprime no se imprime en blanco, se imprime en color negro. Bien, el tipo de línea, yo quiero que sea un tipo de línea diferente para no confundirme, entonces voy a dar clic sobre el texto de continuo, me genera una nueva ventana emergente, me voy a la opción cargar y aquí puedo encontrar una serie y tipo de líneas diferentes según las necesidades que yo tenga para representar diferentes cosas. En este caso voy a seleccionar la primera opción, le voy a dar clic en aceptar y luego, para que quede cargada en esa capa, la selecciono y le doy en aceptar. Y observamos que en el tipo de línea aquí me dice que esta capa límite va a tener el tipo ACAD ISO, es decir, una línea punteada. El grosor se lo voy a dejar por defecto y la descripción le voy a poner capa de límite. Doy clic. La otra manera de crear una capa es con la combinación ALT-N. Haz lo mismo. Ahí tiene el comando rápido.
Bien, esta nueva capa que acabo de crear, le voy a poner el nombre de margen. El margen pues representa lo que es el límite dentro de mi hoja de donde puedo moverme. Ese margen lo voy a también dejar en color negro, el tipo lo voy a cambiar a continuo y el grosor, de acuerdo a la norma, generalmente debe tener 1 milímetro de espesor. Entonces, lo único que vamos a cambiarle, le cambio la descripción, capa de margen, y doy clic fuera para establecerlo. Voy a agregar una nueva, Alt N, y esta capa le voy a poner el nombre de texto. ¿Por qué de texto? Porque necesito incluirle lo que son, en este caso, textos como nombres, textos como letras, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, para diferenciarla, en el caso de mi interfaz de trabajo, pues lo voy a poner en un color diferente. Voy a utilizar un color que se visualice, en el caso para las presentaciones. Pero cuando vayamos a imprimir, igual podemos editar lo que sea en color blanco para que se imprima negro. Le voy a poner en este color. El grosor de la línea lo voy a hacer que quede por defecto y le doy clic en aceptar. Y en la descripción, capa de texto le voy a poner. Eso significa, bueno, las características que estamos agregando, es decir, que cada que yo utilice o esté dentro de esta capa me van a aparecer con estas características. Si hago líneas siempre me van a aparecer en este color, si pongo texto me van a aparecer en este color y con este grosor. Bien, agrego una nueva línea, una nueva capa, perdón, y le voy a poner el nombre de acotación. Voy a cambiar el tipo de color, lo voy a poner en verde. Y todo lo demás lo dejo igual, excepto la descripción, que le voy a poner capa de acotación. Y finalmente agrego una nueva capa que le voy a poner el nombre de referencia. El color también se lo voy a cambiar, lo voy a poner en amarillo. El tipo de línea lo voy a poner punteado. El grosor se lo dejamos por defecto. Y la descripción le voy a poner capa de referencia. Bien. ¿Para qué sirven las referencias? Pues para darnos una idea, en este caso, de dónde está el centro. O en el caso de que quiera agregar referencias que se vean en mi dibujo a la hora de imprimir, pues puedo trabajarlas en esta capa. Bien. El candado de aquí indica que actualmente todas las capas están habilitadas, es decir, todas las puedo trabajar al mismo tiempo. Pero bueno, voy a bloquear excepto la de límite, que es con la que voy a empezar a trabajar. Esto significa que actualmente pues no las puedo editar excepto la de límite. Pero bueno, ahorita por defecto está activa la 0. Y bueno, el foquito indica que si la vamos a utilizar o la vamos a inutilizar, es decir, si la puedo borrar o no la puedo borrar, y el foco indica que están activas, es decir, puedo visualizarlas. Puedo darle clic en el foco para apagarlas, es decir, que no se muestren dentro de mi espacio de trabajo. Bien, una vez que ya agregué mis capas, cierro mi gestor de capas y la forma como puedo mandarlas llamar es aquí. Esta parte me indica qué capa está activa o qué capa estoy trabajando. En este caso estoy sobre la capa 0, pero está bloqueada. Yo voy a trabajar con la capa límite, entonces selecciono, le doy clic al límite y aquí me dice que está visible, que está apta para trabajar, entonces voy a iniciar con ella. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a empezar a trabajar con las herramientas de dibujo. Lo que yo necesito aquí es crear el rectángulo que me represente mi hoja tamaño A4, es decir, los 210 por 297. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo trabajar a través de líneas o puedo trabajar a través de rectángulos. Vamos a ver la diferencia. La diferencia pues va a consistir en el tiempo en que nos vamos a ahorrar en hacer el mismo rectángulo. Bien, como les mencionaba, AutoCAD pues trabaja a través de coordenadas.
puntos iniciales y puntos finales. Y también trabaja con lo que son coordenadas absolutas y coordenadas relativas. Las coordenadas absolutas significa que el 0 siempre va a ser el 0 y que todo lo demás es absoluto a ese 0. Las relativas no. Las relativas significa que si yo trazo una línea, mi 0 se va moviendo según el punto final de la línea que haya terminado. Entonces, para comprobar cómo está trabajando el programa, es decir, cuál es su configuración actual, voy a llamar el comando línea. Y el primer punto quiero que esté en el origen, 0,0. Enter. Bien, entonces, si observamos, mi primer punto fue en el origen. El segundo punto que yo tengo que agregar debe ser para trazar una línea horizontal que me represente mi línea de 210. Significa entonces que voy a tener siempre que poner dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Entonces mi coordenada en X va a ser de 210, pero quiero que se mantenga sobre el origen, es decir, que no se mueva en Y, por lo tanto le pongo 0. Presiono Enter y bueno, observo que sí me puso la línea tal cual como la necesito. Ahora, si yo quisiera poner el otro punto de la línea, de acuerdo con las coordenadas absolutas, pues tendría que ser este punto el 210,297. Voy a ver qué va a pasar. Sí, la hizo en una forma diagonal y no como la esperaba. ¿Cómo puedo hacer para retroceder? Presiono la letra H y luego Enter para deshacer esa acción. Bien, ¿qué pasó aquí? Bueno, significa entonces que mi programa está reconociendo mi último punto como relativo. ¿Qué significa? Que cuando yo di el primer comando 210,0, ahora este es mi 0 nuevo. Es decir, este es mi origen. Por lo tanto, la coordenada que yo necesito para que me trace mi línea vertical debe ser que no se mueva nada en X, es decir, 0 en X, y que se mueva 297 sobre Y. Y luego se volvió a poner el nuevo 0 ya ahora en la parte superior, es decir, estamos trabajando con coordenadas relativas. Por lo tanto, ahora necesito que se vaya menos 210 y que no se mueva sobre Y. Y luego finalmente mi nuevo 0 me va a indicar que no se va a mover en X, pero quiero que se mueva sobre Y de manera negativa. Presiono la tecla Escape para cancelar mi operación. Bien, de esta manera, con líneas y con coordenadas, acabo de crear lo que representa mi hoja tamaño A4. ¿Cuánto nos tardamos? Aproximadamente 2-3 minutos. La otra opción más rápida, voy a seleccionar dando clic y para eliminar presiono la tecla suprimir o el comando borra. Bien, la siguiente parte, presiono nuevamente Escape para cancelar el comando actual que llamé. La siguiente opción para crear este mismo rectángulo pues es con la función rectángulo. Te creo la función rectang con G y ya le indico al programa que voy a trabajar con un rectángulo y me pide dos esquinas. La esquina inferior izquierda, que en este caso es el origen, 0,0, y la superior opuesta, que en este caso es el valor total de la hoja, 210,297. ¿Cuánto me tardé? Ni un minuto en hacerlo. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que debemos ir aprendiendo, de qué es lo que voy a trazar, qué objeto voy a trazar, para poder definir qué herramienta voy a utilizar que me ayude a quitar o eficientar el tiempo que estoy llevándome en crear. Bien, entonces, bueno, en esta capa límite ya tengo aquí lo que representa mi hoja tamaño A4. Significa ahora entonces que voy a empezar a trabajar en la parte interna para poder crear mi plantilla personalizada. Bien, la siguiente fase es crear mis márgenes, es decir, mis límites dentro de mi hoja donde me voy a estar trabajando. Para ello entonces voy a bloquear mi capa de límite. Observamos que pierde su tonalidad, se pone en un tono un poco oscuro, significa que ya se bloqueó. Y voy a desbloquear la capa de márgenes y voy a dar clic sobre la palabra margen para habilitarla.
Bien, por eso les decía que es la ventaja de tener el uso de capas, porque ya tengo por aquí mis referencias de donde yo voy a estar trabajando, y esas referencias me sirven a mí para ubicarme dentro de este espacio qué coordenadas debo de estar utilizando para poder trazar mi dibujo. Bien, de acuerdo a la normatividad, nuestros márgenes del lado izquierdo deben de tener de 20 a 25 milímetros, de la parte superior e inferior 10 milímetros y de la parte derecha 10 milímetros. ¿Por qué de este lado de 20 a 25? Porque de este lado, si nosotros queremos imprimir, podemos engargolar y por lo tanto debemos dejar un espacio suficiente para poder realizar esa acción. Bien, considerando esto, entonces, si mi margen debe tener 20 del lado izquierdo, 10 del inferior, 10 del superior y 10 del derecho, debo sacar las coordenadas de donde voy a iniciar a crear mi nuevo rectángulo que va a ser mi margen dentro de la hoja. Si quiero que mi origen quede a 20 de aquí y 10 de acá, pues entonces esa coordenada inicial es 20, 10. Rectángulo, enter, 20,10. Ahí está. Y ahora necesito la coordenada para poder dar el otro punto. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de manera manual y sacarlo, ¿sí? O puedo tomar referencias. Por ejemplo, puedo tomar esta esquina y saber cuál es su coordenada. Ahí me dice que tiene 190 y 287. Quiere decir que 190 menos 10 va a ser 180 y 287 menos 10 va a ser 277. Ahí está. De esta manera, pues entonces ya tengo 10 en la esquina, perdón, en la parte superior, en la derecha y en la inferior, y en este caso le dejamos 20 milímetros del lado izquierdo. Aparentemente aquí podemos observar, y alguien se puede preguntar, si establecimos una línea de 1 milímetro, ¿por qué se ve igual? Para efectos prácticos en el software se ve todo aparentemente igual. El detalle está cuando imprimimos. Cuando imprimimos ya la línea respeta lo que nosotros le hayamos establecido. También podemos hacer aquí que dentro del programa aparezca, pero bueno, eso es más cuestión de personalización de cada quien. En lo particular, pues bueno, las líneas no generan ningún problema. Bien, entonces ya tenemos lo que es nuestro margen de nuestro espacio de trabajo. Eso significa que nosotros vamos a estar trabajando dentro de este límite, dentro de este margen, para crear nuestras prácticas o nuestros dibujos. Lo que nos falta ahora es crear lo que es mi cuadro de datos. El cuadro de datos pues me indica a mí algunos aspectos importantes que debo establecer, como lo es el nombre de la empresa o la institución, el departamento o ingeniería en la que estamos trabajando, quiénes son los responsables, las fechas en que se elaboró, el nombre del archivo o práctica, quién lo elaboró y en este caso a qué departamento o grupo pertenece. Esto cuadro de datos también tiene su normatividad y se le puede ir agregando características o recuadros según la información que deseemos plantear o plasmar en él. En este caso yo voy a poner lo que son 4 renglones sobre los cuales vamos a poner el nombre de la escuela, el nombre de la carrera y la materia, el nombre del profesor, la fecha en que se elaboró, el nombre de la práctica, el nombre del alumno y el grupo al que pertenece. Entonces, si seguimos con líneas, pues necesitamos saber las coordenadas que le vamos a dar para poder trazarlas. Bueno, ya sabemos que este punto está en 20,10. Si yo quiero que tengan una separación de 10 con respecto a esta línea paralelas, pues entonces mi X siempre va a ser 20. Para que inicie aquí, lo único que va a ir cambiando va a ser la altura con respecto a Y en el punto principal y la distancia total que voy a tener de esta línea a esta línea. Bien, entonces la primera línea, enter, quiero que esté en 20 en X, 20 para que me dé una separación de 10 con respecto a este punto.
La siguiente pues consiste en conocer la distancia total, en este caso son 180. Quiero que sea 180 en X y que en Y se mantenga paralela, por lo tanto le pongo un 0. Y bueno, ahí está la línea tal como la deseo. Repito el mismo proceso y voy a crear 4 líneas más. Línea, Enter, 20,30, le agregamos 10. La siguiente coordenada son 180,0. Escape, nuevamente línea, Enter, 20,40, Enter, 180,0, Enter, Escape. Y me falta una más, línea, Enter, 20,50, Enter, 180,0, Enter y Escape para cancelar. Bien, de esta manera ya tengo mis 4 renglones sobre los cuales voy a ir agregando la información necesaria. Ahora, bueno, del cuadro de datos necesitamos separar los 2 primeros renglones en 3 secciones iguales. Si tenemos 180 en la longitud total, entonces significa que voy a poner líneas cada 60 con respecto a este punto, pero como ya tengo 20, entonces significa que la primera va a estar a 80 del origen en X y en 10 para que sea este punto inicial y abarque 20. Vamos a ver si es cierto. Entonces, línea, Enter, dijimos que debe estar en 80 en X y el origen, 10 en Y. Exactamente, ahí está. Y quiero que se vaya 0 en X, pero que avance 20 en Y. Escape. Perfecto, ahí está. Entonces, la siguiente línea debe estar a 60 respecto de esa. Si son 80 más 60, entonces deben ser 140. Línea, Enter, 140,10 y le vamos a poner 0,20. Enter. Escape. Perfecto, ahí está. Si observamos, bueno, esa es la manera en cómo tenemos que ir sacando las coordenadas. Obviamente esto requiere un poco de práctica para ir sacando las proporciones y donde debe de estar cada una de las líneas que vamos a manejar. En este caso de líneas perpendiculares. En el caso ya de círculos y tangentes, pues generalmente hacemos una combinación entre el uso del mouse y la navegación y los comandos rápidos. Bien, ahora necesito cortar esta sección. ¿Cómo utilizo el comando recortar? Puedo mandarlo llamar directamente de aquí o tecleo recorta, Enter, y la manera más rápida de cortar es dar primeramente clic derecho en cualquier área sin tocar ninguna línea y luego, ahora sí, con el clic izquierdo seleccionar el elemento que quiero recortar, en este caso esta línea. Si observan, paso el puntero y la pone en color gris. Eso significa que le doy clic y la va a desaparecer. Y queda activo. Queda activo el comando con esa opción. Por lo tanto, si ya no necesito recortar nada más, pues presiono Escape unas 2 veces para cancelar cualquier comando que se haya quedado activo. Bien, entonces hasta aquí lo que hemos creado es mi margen con mi cuadro de datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner una referencia porque mi espacio de trabajo queda dentro de lo que son estas líneas. Por lo tanto, yo necesito saber para referenciarme dónde está exactamente el centro de este espacio de trabajo para que mi dibujo pues quede simétricamente centrado. Bien, para eso entonces voy a emplear la capa de referencia. Bloqueo la de margen. Desbloqueo referencia, le doy clic a referencia para activarla. Bien, voy a dar clic en línea y el primer punto, como no conozco o puedo conocer, pudiera sacar esta coordenada. Si la conozco, pues la tecleo y si no, pues me voy y observo mi referencia. En este caso, ese triángulo representa el punto medio de esta línea. Entonces es justo lo que deseo y me voy hacia la parte inferior a buscar el otro punto medio. Bien, entonces ya tengo aquí exactamente la mitad de este espacio. Ahora voy a buscar la mitad de esta parte. Si yo me voy sobre esta línea, me va a poner su punto medio.
pero no va a corresponder con el punto medio de esta parte. Por lo tanto, entonces, si yo tomo como referencia esta línea, pues no voy a estar proporcional, es decir, no voy a tener una simetría en este espacio de trabajo. Por lo tanto, voy a tomar como referencia este punto. Bien, como ya tengo la referencia del punto central, ahora necesito darle la distancia total. Si en total esta línea de este espacio tiene 180 milímetros, pues en este caso debe tener 90 con 0 en Y de un lado, línea, busco el centro, menos 90,0 del otro lado. Y bien, de esta manera tengo mis 4 cuadrantes perfectamente alineados y simétricos dentro de lo que es mi espacio de trabajo, para poder guiarme e iniciar con la referencia de que este es mi origen y empezar a crear mis dibujos. Bien, entonces una vez que ya tenemos mi referencia, pues voy a bloquear esa capa y ahora lo que vamos a hacer es agregar texto. ¿Qué texto vamos a agregar? El texto lo vamos a agregar en el cuadro de datos. Voy a llamar un zoom ventana y voy a crear un cuadro en la parte donde quiero acercarme. Ahí está. Con la rueda del ratón puedo también hacer un zoom o quitar el zoom. Bien, voy a agregar un texto, selecciono la opción texto, tomo como referencia esta intersección y esta intersección para que me quede exactamente centrado. Le digo que lo quiero centrado y que la justificación sea medio centro. Aquí voy a poner el nombre de la escuela, Instituto Tecnológico de Jalisco, Mario Molina. Y voy a poner una diagonal y le voy a poner que estamos en el campus Tamazula. Perfecto. Cierro mi editor y observo que exactamente mi texto me queda centrado. Agrego un nuevo texto, tomo referencia a este punto y este punto. Nuevamente le digo que lo quiero centrado y que sea medio centro. Aquí voy a poner el nombre de mi ingeniería, Ingeniería Electromecánica. Diagonal, mi materia, dibujo electromecánico. Perfecto, cierro. Sigo agregando texto. En este otro cuadro voy a poner el nombre del docente. En mi caso, servidor, Miguel Ángel Munguía Flores. Y bueno, le digo, me pasó aquí ponerlo. Selecciono como en Word, que sea centrado y que sea medio centro. Cerrar. En el siguiente recuadro voy a poner la fecha de elaboración. Entonces que sea centrado y medio centro. Hoy estamos voy a poner fecha de elaboración. Los puntos. Hoy es 9 de febrero del 2017. Si por alguna razón mi texto queda más grande, pues puedo cambiarle lo que es el tamaño del texto. Puedo ponerlo de aquí de manera manual. Agrego lo demás. De este lado, en este cuadro, debe estar el nombre del alumno. Igual centrado, medio centro. Nombre del alumno. Cerramos. Agregamos un nuevo texto. Aquí vamos a poner centrado, medio centro, el grado y grupo al que pertenece. Y finalmente en la parte central, igual centrado, medio centro, vamos a poner lo que es nombre de la práctica, perdón, número de práctica y el nombre de la práctica. Y cerramos. Bien, aquí por ejemplo, en lugar de esto vamos a poner, en este caso sería, bueno, lo vamos a editar, aprovechando para editarlo, vamos a dar doble clic y vamos a ponerle práctica 3, el nombre, configuración de
plantilla. Configurando de plantilla y comandos básicos. Bien. Entonces, este sería mi práctica 3. Y así lo voy a guardar. Entonces me voy a guardar como dibujo, práctica 3, unidad 1. Guardar. Muy bien. Zoom, enter, enter. Una vez nosotros lo que tenemos aquí que acabamos de crear, pues representa lo que vamos a estar utilizando, mi plantilla sobre la cual voy a estar haciendo los dibujos. Pero bueno, hasta el momento lo único que hemos guardado es como dibujo, no lo hemos guardado como plantilla. Si no lo guardamos como plantilla, tendríamos que repetir todo este proceso para iniciar un nuevo dibujo. Pero lo que yo quiero es crear mi propia plantilla, mis necesidades. ¿Sale? Para eso entonces vamos a guardar esto que acabamos de crear como una plantilla. Para que mi programa siempre me lo detecte, yo lo puedo abrir con estas características, con las capas que le acabo de agregar y que siempre esté disponible. Bien, para eso entonces voy a ir a editar aquí y en lugar de eso pues le voy a poner lo que habíamos agregado antes, número de práctica, número de práctica, diagonal, nombre de la práctica. ¿Esto para qué? Pues para saber bien qué es lo que voy a poner en cada uno de los recuadros. ¿Qué es lo que voy a hacer una vez que ya se establece mi plantilla? Pues simplemente editar la fecha y editar el número. Todo lo demás va a quedar ya por defecto. Y bueno, también quiero que mi plantilla, siempre que la abra, me aparezca lista para trabajar. Es decir, siempre quiero que me aparezca en la capa 0. Y que me aparezca totalmente en la pantalla. Para eso tecleo Zoom, Enter, T, Enter. Bien, entonces ahora sí, ya la tengo lista para guardarla como plantilla. ¿Cómo lo vamos a hacer ese proceso? Me voy a ir, guardar como, pero en lugar de dibujo, busco plantilla de dibujo. Y pues le voy a poner plantilla unidad 1, se va a guardar directamente en el sistema de la máquina, en la carpeta de template. Eso no debo moverlo para nada. Y bueno, el formato es DWT. Si yo lo quisiera guardar como dibujo, tendría que cambiar a DWG. Hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces está en DWT, ya le puse el nombre, le voy a dar guardar. En mi caso yo lo voy a reemplazar, le digo que sí. Puedo agregarle una descripción, cualquiera, lo que les guste. Puedo decir, bueno, esta es la plantilla que voy a utilizar para la unidad 1, etcétera, etcétera, etcétera. Medidas, estamos en medidas métricas y le voy a dar clic en aceptar. Bien. Esto que acabamos de hacer, pues ya quedó mi plantilla. ¿Cómo sé si ya quedó completamente establecida? La voy a cerrar y voy a crear uno nuevo. Y debe estar dentro de lo que son mis templates. En este caso está ahí, plantilla unidad 1. Le doy a abrir. Y tarán, ya la tenemos ahí. Nuestra plantilla con nuestras capas, con nuestras referencias y con nuestro cuadro de datos ad hoc a lo que vamos a hacer en la primera unidad. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Que una vez que nosotros ya creamos un boceto, cuando lo guardemos no lo vamos a guardar como plantilla, lo vamos a guardar como dibujo para que nuestra plantilla siempre esté disponible las veces que queramos. Bien, entonces hasta el momento esta video tutorial pues abarca lo que son las primeras prácticas. En la siguiente sesión pues vamos a ver ya lo que es el uso de algunas otras herramientas para el dibujo mediante una práctica también guiada ya con el uso de nuestra plantilla. Nos vemos hasta la siguiente sesión.